Ya estamos de regreso con ustedes en este Tu Cafecito Dominical. Estamos platicando con el señor embajador de México en nuestro país, el señor Carlos Tirado. ¿Cuáles son esos avances que ha tenido México en estos últimos años? ¿Cuáles son los retos que ahora tiene el nuevo gobierno? Y por supuesto hablar y siempre recordar las relaciones que ha tenido Guatemala y cómo de alguna manera los dos países se han ayudado y han existido esos proyectos de colaboración y de desarrollo en forma conjunta. Señor embajador, hace algunos días, y lo comento porque usted nos mencionó fuera de cámaras la importancia que hay de los pactos de partidos políticos, los pactos de una misma sociedad cuando se trabaja por objetivos en común, ¿verdad?, para el desarrollo de un país en los diferentes temas que se desarrollan y en los diferentes problemas. Hace algunos días se llevó a cabo lo que es, y lo consideramos como algo muy importante en México, las reformas laborales, donde estuvieron de acuerdo los diferentes partidos políticos y estas fueron aceptadas. ¿Cuáles serían los temas más importantes de estas reformas y que van a de alguna manera a promover incluso beneficios para los mexicanos? Recientemente, efectivamente, se aprobó y hace unos días se promulgó la nueva ley laboral. Es una ley que no se había reformado en muchos años, se ha hecho actualmente con el consenso y con el apoyo de los principales partidos políticos. Es una ley que tiende, por supuesto, a incrementar la productividad. Diversas estimaciones, diversos medios y especialistas indican que México está avanzando en productividad debido a la alta capacitación de sus trabajadores y debido sobre todo a la armonía social, a la armonía laboral. La conflictividad laboral ha disminuido enormemente en México. Las empresas, la inversión extranjera que llega a México, llega al país entendiéndolo como un país de estabilidad política, de estabilidad económica, de armonía social y sobre todo de una gran capacidad de sus trabajadores que ya cuentan con la capacitación y con una alta productividad. Señor embajador, esto quiere decir que, por ejemplo, muchos de los logros que se ha tenido en los últimos años en México es precisamente ese desarrollo económico y esas relaciones comerciales que estamos viendo que está mirando incluso hacia América del Sur, principalmente como países como Argentina. Un periódico de Estados Unidos publicaba hace unos días que México se está convirtiendo en uno de los grandes productores de vehículos, de automóviles. Podría llegar a desplazar a los grandes productores actuales. Los costos de operación en México para la producción de vehículos bajo las licencias y bajo las marcas de otros países es muy atractivo y muy competitivo. Un mercado natural de exportación de automóviles es Estados Unidos, de automóviles hechos 100% en México, con un alto componente, más del 60%, más de componente de vehículos mexicanos, componentes hechos en México. Sudamérica y Europa son también destinos de las exportaciones mexicanas. México está llamado a ser uno de los líderes en la industria automotriz en el mundo, insisto, debido a la gran productividad y capacitación de los trabajadores mexicanos y a esta solidez económica y a esta armonía laboral y escasa conflictividad laboral. Sí, usted menciona algo muy importante, capacitación, ¿verdad? Un clima satisfactorio laboral dentro de las empresas, ¿verdad? Satisfacción de los mismos empleados, ¿verdad? La profesionalización implica mucha importancia en este tipo de desarrollo. Sin embargo, hay algunos otros aspectos también que de alguna manera promuevan el poder producir de una mejor manera, tener mejores relaciones y conseguir ese financiamiento incluso de otras empresas en México. Es consecuencia de muchos años de trabajo en este sector, en esta materia, y por supuesto, pues también lo es de la recuperación económica de América del Norte. Al principio de la pasada administración, México tuvo que enfrentar las dificultades económicas que afectaron a Estados Unidos. Los efectos de la crisis de Estados Unidos tuvieron consecuencias en México, naturalmente,
pero la recuperación también de la economía de Estados Unidos tuvo estas consecuencias positivas para México. América Latina es un mercado también cada vez más importante, más emergente. Se vio recientemente en las reuniones tanto del grupo de los 20 como en la pasada reunión de la Cumbre Iberoamericana, donde los países europeos que participan en ella advirtieron la emergencia importante de América Latina. Los mercados latinoamericanos y la capacidad económica de América Latina es ahora muy apreciada, muy observada por los países europeos que en otro momento tuvieron tasas de crecimiento y de estabilidad económica mayores que las de nuestros países. México avanza en su estabilidad económica, en su crecimiento, en su productividad, en la ampliación de la clase media, en el combate a la pobreza, de manera que los indicadores son muy prometedores. ¿Qué otros o en qué otros rubros ha tenido un desarrollo satisfactorio en los últimos años México y que de alguna manera pueden servir incluso para hacer o desarrollar un mejor trabajo al nuevo presidente? Yo creo que un aspecto muy importante es la madurez política. México ha tenido una serie de gobiernos que han probado que la alternancia es una práctica normal, que hay continuidad en los grandes temas de Estado, que no hay una improvisación, sino que hay temas que son absolutamente políticas de Estado y que las clases políticas, los partidos políticos pueden perfectamente asumir la normalidad de lo que es la alternancia democrática, el régimen de libertades, el avance en materia de derechos humanos. Son muchos aspectos que podríamos destacar. ¿Cómo se logra esto, señor embajador? Mediante el diálogo, mediante la responsabilidad individual y colectiva de personas e instituciones. Bueno, y me imagino yo que esto lleva también muchos años de trabajo, el poder tener también una capacitación o personas adecuadas también para la participación política, y que eso les llevó también tiempo a ustedes, señor embajador. Así es, así es. Sin embargo, pues México ha tenido desde el fin de nuestra revolución, desde la promulgación de la Constitución y la pacificación del país, ha tenido una estabilidad política que ha tenido como consecuencia estos resultados. Eso es a lo que usted denomina los pactos de trabajo, de relaciones entre los partidos políticos. Ha habido momentos importantes en que ha habido pactos de estabilidad económica. En los años 80 México afrontó periodos muy difíciles, entonces se estableció un pacto entre gobierno, sindicatos y empresarios para dar estabilidad económica al país, para dar estabilidad a los precios y a los salarios. Una época muy dolorosa, muy compleja, de contención salarial, pero también de contención de precios y reducción de la inflación. La economía mexicana tiene en este momento todas las ventajas de una economía saneada para poder despegar hacia mayores niveles de bienestar, y existe, insisto, la madurez de los partidos políticos, su estabilidad, su sentido de responsabilidad para garantizar la posibilidad política de hacer viables cualquier otro pacto de carácter económico, de carácter social. Señor embajador, usted bien decía que México en estos momentos pues tiene un alto desarrollo económico, posibilidades de inversión, uno de los países importantes en el tema de producción. ¿Hacia dónde se está enfocando México? ¿Cuáles son sus especialidades? ¿Qué es lo que más produce México? Bueno, yo quisiera decir que efectivamente tenemos tasas de crecimiento muy apreciables en el contexto de la economía mundial. Desgraciadamente no son suficientes todavía. Al hablar de las condiciones económicas de México, no desconocemos uno de los grandes retos, que es el combate a la pobreza, la reducción de la pobreza. De ninguna manera se desconocen esos aspectos, pero sí se indica que hay todo un camino andado sobre el cual profundizar y el cual seguir recorriendo precisamente para reducir la pobreza, para reducir la brecha entre la distribución de la riqueza. La diversificación económica, la transformación de la economía en muchos sentidos, en exportaciones de valor agregado, son sin duda parte de los aspectos que se han destacado más
insisto, la diversificación de mercados es un aspecto muy importante. Para México, Centroamérica, Guatemala, América Latina son todavía espacios de cooperación económica muy amplias. La alianza al Pacífico que está buscando México es otra vía también de desarrollo y, por supuesto, la profundización de nuestros vínculos económicos con América del Norte, con Canadá, con Estados Unidos y la participación de México en otros esquemas como las alianzas del Pacífico. Recientemente México ha tenido desarrollos importantes con Chile, con Perú, con Colombia, en los pactos del Pacífico, que son precisamente otra nueva vía de diversificación económica. Y finalmente, señor embajador, ¿qué podemos esperar entonces, hoy por hoy, de la relación de México con Guatemala en el futuro? Tanto en la parte social, pues ya conocemos que existe una relación desde hace muchos años, y por supuesto en la parte de políticas, ¿verdad?, de combates a muchos temas que ya es de todos conocidos tanto por los mexicanos como por los guatemaltecos, y por supuesto para el desarrollo económico de ambos países. La relación con Guatemala para México es una relación esencial, es una relación de vecinos, de amigos, y esperamos que después del Tratado de Libre Comercio, de socios muy firmes, muy sólidos, muy intensos, que sea una relación muy estrecha también en lo económico. Efectivamente, los problemas que se mencionan, delincuencia organizada, narcotráfico, inseguridad, etcétera, existen por supuesto, pero no es lo que define la relación bilateral. La relación bilateral es mucho más amplia, en todos los sentidos, y desde luego se trabajará en estos aspectos que son preocupantes, pero también se profundizará la relación de la cooperación en otras áreas. La relación personal entre los mandatarios es muy importante. La visita que hizo el presidente Peña a Guatemala, pues indicó ese interés y desde luego una relación personal de mucha simpatía, de mucha comunicación personal con el presidente Pérez Molina, de un gran entendimiento. Entonces esto indica por supuesto que la relación será muy fluida, que habrá mucha comunicación entre las dos partes y naturalmente hay coincidencia en objetivos de profundizar la relación y de hacer una cooperación mucho más estrecha como corresponde a dos países que no solamente son vecinos, sino que son realmente hermanos. Como ustedes saben, todos los guatemaltecos saben, hay muchas familias guatemalteco-mexicanas que tienen familiares en Chiapas, que tienen familiares en México. La relación es muy estrecha y afortunadamente nosotros advertimos que no hay problemas de ningún tipo entre México y Guatemala. Tenemos, por supuesto, pequeños inconvenientes, cuestiones que pueden surgir entre vecinos, pero no hay nada que pueda calificarse como problemática. Por el contrario, los actos delictivos, el combate a la ilegalidad nos hace estrechar más aún nuestra comunicación y la cooperación como auténticos hermanos que quieren resolver problemas que afectan a las dos partes. Bueno, señor embajador, agradecemos esta entrevista que usted nos concedió para conocer tanto los avances que ha tenido México y porque de alguna manera eso nos sirve a nosotros también, ¿verdad?, el apoyo que hemos tenido y viceversa, y conocer pues que la relación cada vez se fortalece más con el nuevo mandatario y el mandatario de nuestro país. Muchísimas gracias por esta entrevista y suerte. Y a ustedes, amigos, les agradezco una vez más por habernos acompañado en este cafecito dominicano.